Boa noite. Vou chamar aqui o André, diretamente lá do Equador. Nós tivemos que fazer muito rapidamente aqui para poder chamá-lo. Então vou chamar aqui o Andrés para saber informações direto do Equador. Ele tem que sair por urgência, só temos 10 minutos com ele. Ah, tá aqui. Boa noite, André. Hola, buenas Graças. noches, ¿cómo estás? Bien, a medida do possível. Me gostaria de saber porque estamos muito preocupados com as pessoas em Equador, com a situação da saúde, com a situação de los muertos em Equador. Só temos 10 minutos porque tem uma emergência, mas se podes falar um pouco sobre a situação em tu país. Bueno, en Ecuador inició todo el problema del coronavirus en febrero aproximadamente. Sim. Pienso que inicialmente se tomaron medidas para controlar un poco la evolución de la pandemia en el país, pero de todas maneras se fue de las manos, sabiendo que la población, sobre todo la zona de Guayaquil, que es donde existe la mayor cantidad de contagios y de muertos, es una zona, es un sector donde existe mucha población que vive de la informalidad, que vive del día a día. Sim, então Entonces vocês es vivem muy nas difícil. calles, como você disse. Exacto, Não há exacto. uma profissão, Entonces não há como fazer está en su casa para... es muy difícil controlar a la gente que pueda quedarse en su casa. A eso súmale muchas disposiciones iniciales que se dio a nivel de municipio, de local, en donde se permitieron reuniones masivas, partidos de fútbol, marchas. Por el Día de la Mujer fue una marcha muy grande que se dio en Guayaquil y prácticamente se evitó el hecho de que la gente pueda quedarse en casa, no se respetó a O eso también, isolamento. sí, fue muy difícil. Como está en Ecuador? ¿El isolamento está por todo el país o está por cada ciudad? ¿Cómo que... No, existe ahora, actualmente casos en todo el país, incluido Galápagos, ¿no? Pero ha logrado controlarse en ciertas poblaciones que son más pequeñas o de más fácil control, por ejemplo, Galápagos como tal, ciertas provincias, el Ecuador se divide en provincias y muchas provincias se logró controlar de alguna manera o no han aumentado el número de casos en forma tan exponencial como fue Guayaquil. En Quito, de donde yo soy, en donde vivo, existen aproximadamente 700 casos más o menos, ¿sí? Eh, Ha ido creciendo paulatinamente, pero en una forma un poco más controlada. Se espera aún que falte, que se llegue al pico de contaminación, que quizás se dé unos 15 días aproximadamente aquí en la ciudad de Quito. Pero de Las alguna manera está previsiones más controlado. de lo pico de mortalidad de cuántas personas, las previsiones iniciales de las autoridades de salud. Bueno, se estima que aproximadamente existan más o menos en Guayaquil únicamente unos entre 3 y 5 mil muertos, ¿sí? Las previsiones para Quito. Para Quito todavía no se ha logrado, o sea, la situación está creciendo en una forma lenta, también un poco difícil el controlar a cierta población que también vive de la informalidad, ¿no? Sí. Súmale muchos casos de migrantes que también viven en las calles.
La migración que hubo sobre todo de Venezuela hacia el Ecuador fue muy grande y muchas de esas personas no tienen una subsistencia muy garantizada. Eh, Pienso que el gobierno ha logrado hacer algunos avances en cuanto a tratar de proteger a cierta población vulnerable, pero es imposible. En ninguna parte del mundo se logra controlar, en ninguna parte del mundo se ha logrado detener la pandemia, ni en ninguna parte del mundo se logra tampoco que los servicios de salud puedan aguantar una contaminación así. Cuanto a los equipamientos que se hacen necesarios, tanto las lubias como los respiradores, ¿hay en cantidad que possa suportar las personas o no? No hay. Como aquí Mira, en Brasil se compró muchos equipamientos estos días, más se sigue mira, solo en el final de semana. yo solo te hago una reflexión. Pueden Ujú. existir el equipo necesario en países tan desarrollados como los europeos o en los mismos Estados Unidos y sin embargo ha sido Sí. insuficiente. ¿Sí? Imagínate en países nuestros latinoamericanos donde los sistemas de salud son precarios, donde el acceso a la salud no es la ideal, es mucho más difícil. O sea, lamentablemente, y es triste decirlo, a nivel latinoamericano la situación va a ser muy grave. Falta aún los picos de epidemia en muchos países. Ecuador lo está viviendo ahora, Perú lo está viviendo, Chile lo está viviendo, Brasil a su manera, pero falta todavía el resto de Latinoamérica. Sí. Y toda Esperemos cómo van las Centroamérica cosas. también, porque Centroamérica Exacto. es muy cerca, entonces es muy fácil de contagio de pandemia también. Sí, ¿Y no hay y tu país en el vida, mundo. y tu vida como médico, cómo está siendo para cuidar de los enfermos? ¿Cómo es la situación tuya como un profesional de la salud para cuidar? Hay un cierto, algo, un miedo, de Claro, contagio? ¿Cómo está para los profesionales de la salud? claro que sí, yo creo que todos los profesionales de la salud vivimos en un pánico continuo, ¿no? Sí. Siempre, de todas maneras, yo creo que a nivel de profesionales de la salud en general, somos quizá el grupo que más nos cuidamos y más nos protegemos. Sabemos de los riesgos, sabemos de todo lo que vivimos, pero es nuestra profesión y vivimos de esto. Tomamos todas las medidas que son necesarias, nada es suficiente. Sin embargo, puede hablarse mucho de que no existen equipos suficientes en muchos lugares, en muchos hospitales. Puede ser, no me consta. En donde yo trabajo tengo todo lo necesario para protegerme, no tengo problema por eso, pero puede ser que llegue un momento donde haga falta. En todo el mundo está sucediendo eso. En Nueva York se les acabó las mascarillas, En Nueva York en se Italia se les acabó. acabó. Entonces, para se colocar los muertos es imposible. En Nueva York, creo que lo mismo problema en Guayaquil, que en Nueva York se colocan 20 personas en una misma bala. Yo pienso que en Exacto. Guayaquil es como el mismo. Yo vi en lo periódico nacional aquí que hay en Guayaquil los urubús, los pájaros acerca de los cementerios donde están los muertos. No sé si Mira, es vero o sea. hay, yo creo que la prensa amarillista también aprovechó mucho de la situación y Ujú. sobre todo la situación política actual que vive el país, en donde nunca faltan los políticos oportunistas, en donde se aprovecharon imágenes, no, o sea, hay mucha de verdad en todo eso, existen muchísimos muertos en Guayaquil, es verdad, pero hay ciertas imágenes que fueron sacadas de otros países, de otros lugares, y que las hicieron como que sucedía ese momento en Guayaquil, lo cual no era verdad. No desmiento que existen muchísimos muertos, fue incontrolable la situación y la cantidad de muertos que hay en Guayaquil es demasiado grande, no hay espacio suficiente. En nuestros países latinoamericanos no tenemos crematorios suficientes como para la cantidad de muertos que hay. No existen,
todos los velatorios, todos los sitios que se encargan de recoger los cadáveres tienen mucho temor también, que es lógico, y obviamente no hay la capacidad para recoger toda esa cantidad de cadáveres que había. No sucede solo en Guayaquil, sucede en muchas partes del mundo. Todos creo que recordamos imágenes de Italia cuando pasaban por Instagram justamente personas que lloraban, que tenían a sus familiares muertos en sus casas por 3, 4, 5 días. Sucedía en Italia, sucedió en España, Sí, sucedió en en toda Guayaquil. Europa, en China, en todo el mundo. Exacto. La población de Guayaquil, ¿son cuántos habitantes? Aproximadamente son 2,5 millones de habitantes. ¿Cuántos muertos Sí. hasta el momento, hasta hoy? Bueno, el número de muertos se estima que en Guayaquil hasta el momento ha habido aproximadamente unos 2,000 muertos, 3,000 muertos, ¿sí? Como se Desde que 1% de la población, más o menos. más o menos, De más o menos. 2002. No, 0,1, 0,1% de la población. 0,1, exacto. Entonces estamos muy preocupados. Sé que tiene que salir para tu emergencia médica. Sí, Muchas gracias por atenderme, mas estava muito preocupado. Estou em contato com pessoas de outros países também, com pessoas nas quais eu já visitei e que conheço, as pessoas de Holanda, as pessoas de Israel, as pessoas de Brasil. Muitas graças por tua atenção, por tu gracias carinho a ti. em atender-me. Boa sorte, que tenha boa sorte, que possa utilizar de tu trabalho como médico para salvar muitas vidas e muita sorte a todo o pessoal, todas as pessoas do Equador. Gracias a ti, un abrazo muy grande y nada, que todo vaya bien en todo el mundo realmente, que esta es una situación Temos que pensar assim. que no termina con la cuarentena, que no termina con el aislamiento, que no terminará en muchos meses, que lo único que nos queda es cuidarnos, protegernos, mantener ciertas medidas que de aquí en adelante será una Seguridade. norma de vida, E, lá, ¿sí? e las fronteiras, porque em Equador não está cerrada, as fronteiras estão No, abertas. sí. No, 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 no. Las fronteras en Ecuador fue uno de los primeros países que cerró sus fronteras, Uhum. pero es muy difícil. Como te digo, uno de los problemas mayores que hubo siempre fue la migración que venía mucho de Venezuela hacia Ecuador, hacia Colombia, hacia Perú, y quizás E de son de los Brasil grupos más também. vulnerables. Y Aí a Brasil Amazônia, también. mas de Brasil também, aí a Amazônia, mas é possível assim, o contágio que vem de outros países, a importação de los contágios. Mira, incluso en Brasil, Dios no quiera, pero va a llegar un momento en donde la cantidad de contagios y de muertos va a ser muy grande por la misma Inclusive población, por ¿no? isso que há uma insistência em falar contigo, porque assim, lá, as pessoas em Brasil pensam, hoje houve um cambio do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde. Há uma discussão entre o presidente da República com o ministro da Saúde, Yo então sé. hoje se cambiou tudo pela tarde. Então, há uma nova forma de agir. E não é tão prático para fazer isto em um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, em São Paulo, há uma preparação como em Guayaquil. Há uma preparação para os mortos como em Guayaquil. A previsão é que em próxima semana terão em São Paulo em torno de 5.000 mortos. Más o Solo em menos. próxima semana. Solo em São Paulo. Solo em São Paulo. Não em Exacto. Brasil. Si tú Entonces, analizas el tipo de población que hay en Sao Paulo, conozco, he estado en Sao Paulo, eh, todos los sectores populares son quizá lamentablemente los que más van a sufrir. A eso también el hecho de que tiene una población muy similar en cuanto a la actividad económica, viven de la vivem informalidad, da viven del día a informalidade, día. vivem nas calles, vivem em favelas como em Quito. Eu não vi tantas favelas como há No, em Venezuela, como há em outros países, mas em Brasil é muito acerca, as casas são muito claro, acerca uma da outra. Então, as formas de contágio é muito mais fácil. Está muitas exacto. vezes em uma outra casa que está a menos de 1 metro de distância da outra. Y son casas que son, mira, no tienen aire Não tem acondicionado, no qualidade, tienen, não tem. son hechos de
techo de metal, de zinc, de madera. ¿Cómo pides a una familia de 5, 6, 8, 10 personas en un cuarto que se queden dentro de la casa? Es muy difícil. Muy difícil. Hay muchos factores que influyen en Latinoamérica, lamentablemente hay muchísimos factores Mas que no como, favorecen para control. mas como sempre hablo que estamos todos em muda, no mesmo barco, na mesma Así situação. es, Não así temos, es. pode ser os países mais que têm mais dinheiro e os outros mais simples, estamos todos na mesma situação, sem ter Todos uma estamos igual. medicação específica para fazer um tratamento, exceto os hospitais em minha cidade não há mais intensivo, está tudo já há 48 pessoas hoje esperando por intensivo. Não tem mais atendimento intensivista. Então, é uma Y situação muito difícil. además que esos son de los valores que se sabe. Miren, en el Ecuador los datos de muertos son de 408 muertos en todo el país, pero esos son los datos que tienen ya un diagnóstico de COVID positivo, ¿sí? Uhum. Pero muchos han muerto sin un diagnóstico y Sim, porque simplemente se aducen como... não há o kit de expressão. Em Brasil, atualmente, são 1.700 pessoas. Mas em Bélgica, que é meu outro país, que é minha outra nacionalidade, só ontem 5.000 mortos. 5.000 mortos. Então, Exacto. as informações de Europa não são repassadas normalmente para todos os meios de comunicação. A prensa também não está No, passando, porque é algo tão sério e tão grandioso em todo o mundo que a prensa não está passando. Há dias em que não há periódicos, eles não têm como fazer periódicos. y, y mira, y es triste porque las realidades de cada país son muy diferentes, ¿no? Si tú analizas los datos, te doy un ejemplo. Venezuela, según ellos, tienen 178 contagiados y 9 muertos. Y han hecho pruebas como a 200.000 personas. Falso. Ningún país del Mas eu mundo con penso que em esa capacidad. Venezuela há a manipulação de governo de Totalmente, Maduro. Então, totalmente. é impossível. É um país muito grande, é impossível. Já Exacto. visitei Venezuela, eu sei que é impossível haver só 9 mortos. Sí. É muito complicado. Y en la misma situación, Nicaragua, ¿tú crees que en Nicaragua tengan apenas 9 contagiados? Imposible, Não. imposible. O Es triste. presidente estava ausente por um mês, regressou ontem para suas Hoy atividades. día, Eu não sei o que hoy está día. fazendo. Estava por um mês de vacância, talvez, não sei. É muito complicado, Sí, mas bueno, temos que las ter realidades en cada, muita esperança em sí, las dígame. realidades en cada país son muy diferentes y lamentablemente el control de la información es manipulada en todo el mundo. Entonces, muy difícilmente se sabrá la realidad del número de muertos que existe en cada país. Sí. Então, temos que rezar para Deus para colocar muita inspiração em la medicina, em la solução para ter uma vacina eficiente para podermos salvar nossas vidas e a vida de nossos familiares e de todos os países do Así mundo. es. Muitas graças, Así es. André. Gracias Muitas a ti. boas sortes, buenas sortes. Mucha suerte y muchas bendiciones a todos ustedes. Sí. Gracias por Hasta, todo. gracias. Hasta mais. Tchau.